Nos alegra saludarles y decirles que estamos emocionados porque este estudio que hemos comenzado este trimestre, la educación, nos va a llevar por algunos temas muy impresionantes, muy interesantes además. Y bueno, esta semana junto a nuestro pastor Dani Perla, él está comentando y profundizando en algunos aspectos de la primera escuela que hubo en la tierra. Nos referimos al Jardín del Edén. Usted ya escuchó un poco de esto el día domingo, el día lunes, y hoy día martes vamos a hablar sobre lo que significa o lo que sucede cuando pasamos por alto el mensaje. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude con el estudio de hoy. Padre querido, gracias te damos por tus misericordias. Gracias te damos porque nos das tu palabra para leccionar nuestras vidas. Hoy rogamos por todos los que están escuchando o viendo este comentario de lección para que podamos aprender juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor, ya el día de ayer estábamos conversando un poco sobre la tentación, el momento en que Adán y Eva cayeron, y usted nos hacía ver algunos aspectos muy interesantes, pero hoy quiero que profundicemos todavía un poquito más en esto, porque me gustó algo que usted decía respecto a la lección de ayer. Eva tuvo que haberle dado vuelta mucho a la orden de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿De qué se aprovechó la serpiente cuando Eva se enfrenta con ella ahí en el árbol de la ciencia del bien y del mal? Bueno, aquí hay un asunto bien importante, hermano Gerson, y recordemos que en ese momento habían solo dos personas que habitaban el Jardín del Edén y que por alguna razón, no lo sabemos, la Biblia no lo declara, pero uno puede ver algunas pistas ahí y se pregunta por qué Eva estaba sola. Tal vez si Adán hubiera estado junto con ella, hubieran sido más fortalecidos para poder resistir a la tentación del enemigo. Pero en todo caso hay cosas que no están saliendo bien. Por ejemplo, estamos hablando, ella estaba sola. Otro asunto que no está saliendo bien es que Eva se aproxima a ese árbol. Es decir, deliberadamente parece que camina hacia ahí. Así es, entre más ella se hubiera mantenido, o Adán, alejada de ese árbol, hubiera sido mejor. Claro. Y tal vez aquí extraemos una lección para todos nosotros, amigos. Es mejor pasar lejos de la tentación. Sí. No juguemos a que somos valientes, ¿verdad? A ver cuán cerca puedo pasar del precipicio sin caerme. Porque es bien difícil. Es como que alguien diga, voy a pintar mi casa y no me voy a manchar para nada, ni una gota de pintura en mis manos. Es imposible en mi ropa, es imposible. O alguien diga, bueno, la Biblia tiene la pregunta, ¿puede alguien andar por el fuego sin quemarse? Entonces, otra cosa que está pasando aquí que no es buena es que Eva se aproxima demasiado a ese árbol. Pero luego hay una palabrita, hermano Gerson, que estaba estudiando, de hecho está en esta lección, regresando al libro de Génesis, el capítulo número 3, nosotros encontramos en el versículo 1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y cuando revisamos el último versículo del capítulo 2, que es el versículo 25, dice, entonces estaban ambos desnudos. Los estudiosos, los lingüistas que ven ahí el idioma hebreo nos dicen que esta palabra desnudo y astuto casi suena parecido en el hebreo. Wow. Entonces cuando alguien está leyendo y las palabras son Arum y Aram, entonces cuando alguien está leyendo nota ese cambio como un contraste entre la desnudez, que sabemos que esa desnudez significaba la inocencia de nuestros primeros padres, y entonces luego dice que la serpiente era astuta. Entonces vemos aquí un contraste, la inocencia versus la astucia, y allí lastimosamente pues Eva se detuvo a hablar con el enemigo de Dios, y entonces dio como resultado lastimosamente que ella aceptara sus sofismas. Y ahora, pastor, siempre ahí en Génesis, un poquito más adelante, ayer ya se destacaba en la lección, pero creo que hoy es bueno destacar un poco más esta información extra que le estaba dando la serpiente. Hablábamos sobre la información que ofrece el enemigo,
de los versos 4 en adelante, cuando la serpiente abierta y flagrantemente miente y dice, no moriréis, luego agrega, pero seréis como dioses o como Dios, conocedores del bien y del mal. Y me llama esto la atención, ¿qué fue lo que le ofreció con esto la serpiente a Eva? ¿Y por qué fue tan fácil para Eva de alguna manera comprarle el argumento a Satanás? Bueno, es algo bien interesante porque ¿acaso Adán y Eva no eran en un sentido como Dios? ¿Se recuerdan ustedes que Génesis capítulo 1 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Pero lo que la serpiente estaba ofreciendo, que es Satanás, realmente a Eva, era la oportunidad de ser libre, de ser independiente. De separarse del Creador, de separarse de aquel que los había formado, y que entonces de alguna manera ella podía crear sus propias reglas. Y pienso que ese es el gran problema. De hecho, la serpiente puso duda sobre el carácter de Dios. Sabemos que la Biblia dice que Dios es amor, pero la serpiente dice, mire, Dios les dijo que no coman de ningún árbol. Ahí exageró, ahí exageró. Entonces, pero Eva viene inocentemente, ya vimos que es una lucha entre la inocencia y la astucia, y Eva le contesta, no, Dios nos dijo que podemos comer de todo, menos de uno, pero fue poniendo alguna duda, fue poniendo en su mente algún tipo de realmente de incredulidad sobre lo que Dios había dicho. Eva dejó de creer en Dios y eso le llevó a querer codiciar de ese fruto que Dios había dicho que ellos no tenían que comer. Ahora, pastor, en este sentido, ¿será que en algún momento Eva pensó que podía hacerle frente realmente al enemigo de Dios? Hago esta pregunta porque luego cuando vemos a Adán también, y hay una cita que aquí me llamó la atención sobre lo que sucedió con Adán. Esta cita aparece en el libro Patriarcas y Profetas, un libro lindísimo, escrito por Elena de White, y dice, Adán comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios, menospreciando la única prohibición que se les había puesto, como una prueba de su fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente, lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado, pero ahora el error estaba cometido, debía separarse de su compañía que le había sido de tanto gozo. ¿Cómo podría hacer eso? Me llama mucho la atención porque parece que son un poco diferentes los escenarios, por eso lo quería leer. Mientras que Eva se va acercando al árbol, Adán de alguna manera deliberadamente toma la decisión de que va a comer del fruto. Es que, digamos de esta manera, hermano Gerson, Adán estaba con la cabeza fría. Cuando Eva viene y le dice dónde ha andado, con quién ha estado hablando, Adán comprende en ese momento, o sea, él no estuvo envuelto en ese problema de esa conversación con el enemigo, porque de hecho Eva venía de alguna manera fascinada. Ella pues pensaba que había logrado algo mejor, y cuando Adán se da cuenta, realmente ve todo el peligro, pero ya él, tal como usted mencionó, deliberadamente tomó la decisión de ir por ese camino de la mezcla del bien con el mal. Wow. Ahora, pastor, ¿qué nos enseña esto sobre el hecho de que aunque hayamos sido educados de la mejor manera, porque no hay duda que quien les enseñó a ellos era el mejor maestro, es el mejor maestro, siempre va a persistir la opción de nosotros de elegir de otra manera? ¿Y por qué debemos cuidarnos? Es la otra pregunta. ¿Por qué debemos cuidarnos si sabemos que a pesar de tener los mejores maestros, podríamos elegir otra cosa? Sí, y yo creo que la respuesta para esto, porque eso crea una gran incógnita. Bueno, ¿por qué, si ellos fueron creados buenos, por qué eligieron lo malo? Es que, hermano Gerson, voy a decir esto, y espero que no confunda a nadie, pero es que Dios nunca elimina de sus criaturas la capacidad de dudar. No se elimina. Lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando tenemos una duda, tenemos que llevarla a Dios para que Él nos responda. Él puede respondernos. A veces Él puede decirnos, miren, no te voy a explicar porque no vas a entender, pero entonces tenemos que confiar en Dios. Lo que
Eva perdió fue la confianza en la palabra de Dios, porque ella no entendía todo y quiso entender. Así que Dios crea a sus seres, a las criaturas, con la capacidad de decidir y aún de dudar. Usando la palabra duda, pues por supuesto como la conocemos nosotros ahora. Dios crea a los seres humanos, pero cuando no entendemos, lo mejor es ir a Dios y tener cuidado de aceptar explicaciones. Por ejemplo, hay muchas cosas que no entendemos en este mundo. Y hablando de la educación, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, ¿cuánto tiempo ha estado la Tierra? ¿Cuánto tiempo ha estado la vida en este planeta? Hay algunas personas que dicen, no, entonces el ser humano ya lleva millones de años en este mundo y parecen encontrar una respuesta. Hay muchos que se dejan fascinar porque los científicos lo dicen con palabras raras y piensan que es lo correcto. Tengamos mucho cuidado, porque lo mejor es creer lo que dice la palabra de Dios. Excelente, pastor. Bueno, gracias a nuestro Dios porque nos da justamente esta luz para que nosotros podamos comprender cuánto necesitamos confiar en Él y en su palabra. Creo que podemos agradecer porque Dios ha sido claro siempre. Y como usted bien decía, aunque en algún momento no nos pueda explicar alguna cosa, siempre ha sido claro respecto a las cosas importantes para sus hijos. Amén. Les invitamos para orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en esta mañana por esta lección que nos enseña a depender en todo tiempo de ti, a evitar el camino de la transgresión, el camino de la tentación. Y cuando no podamos evitar estar en la tentación, fortalécenos y socórrenos con tu poder. Bendícenos, oh Señor, en este día, en todas las actividades que tengamos que realizar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.